Muy buenos días, yo soy David Luis Tataje Rojas y este curso es Educación Cívica. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tú tienes que saber y lo hemos denominado los derechos sociales y económicos, segunda parte. Vamos a hablar primero lo que es la educación y luego después lo que correspondería el trabajo, ¿no? Los derechos del trabajador. Entonces, comenzando con la educación, primero, en el artículo 14 habla de educación para la vida y el trabajo, ¿no? Ese tema es importante que tú tienes que saber. Aquí la educación que promueve, promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de humanidades, ¿no? Es formar al hombre por lo que tiene de hombre. También forma la ciencia, la técnica y las artes y lógico, ayuda mucho esto la educación física y el deporte, ¿no? Esto es importante porque es una educación no solamente para el ingreso a la universidad, sino para la vida y para el trabajo. Eso es lo que nos dice o lo que está redactado en la Constitución Política del Perú, artículo 14. Luego también habla de los medios de comunicación. Ojo, lo que muchos no quieren decirlo, pero aquí hay que aclararlo. Los medios de comunicación social, ¿no? Radio, prensa, la televisión, deben colaborar al Estado en la educación. Ojo, este punto es importante y está en la Constitución Política. En la formación moral y cultural de los ciudadanos. Ahora, la educación en el Perú es obligatoria. Estamos hablando de la educación básica, inicial, primaria y secundaria. Son obligatorias, especialmente cuando son instituciones del Estado, son gratuitas, ¿no? Ya la educación privada también existe, ¿no? Pero la educación básica, inicial, primaria y secundaria son obligatorias. Ojo, en las universidades públicas, el Estado garantiza un derecho de educarse gratuitamente, eso es importante. Es decir, al no tener recursos económicos, el Estado apoya en una educación pública, universitaria, pública, gratuita. Por lo tanto, muchos chicos postulan a estas universidades públicas con la idea de tener una educación 5, 6 o 7 años gratuita. Las universidades públicas, el Estado lo garantiza el derecho a educarse gratuitamente y exclusivamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con recursos económicos necesarios para cubrir estos gastos. Ahora, ¿cómo es la educación universitaria en el Perú? En el artículo 18 de la Constitución. La educación universitaria tiene fines o tiene como finalidad la formación profesional y la difusión cultural y especialmente la creación intelectual y artística, más también la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza, y esto es importante porque muchos dicen, no, porque todo el mundo no puede entrar a enseñar, porque hay requisitos que te pide el Estado peruano. Pero también hay algo que tú tienes que saber, que el Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Es decir, no hay una discriminación por enseñar en las universidades. Siempre y cuando se llenen los requisitos, pueden ingresar a enseñar y lo más importante, no solamente es para un sector, sino para todos los profesionales. Libertad de cátedra. Ahora, esto también es importante porque las universidades son promovidas por entidades privadas, ¿no? También universidades privadas. Y la ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. Aquí hablamos de la SUNEDU, ¿no? Que ha estado desapareciendo o suspendiendo el permiso a muchas universidades privadas. ¿La universidad qué es? Es una comunidad de alumnos, profesores y graduados. Ojo, no solamente profesor y alumno, también están los egresados que son los graduados, ¿no? Es decir, los que ya han obtenido un grado académico, ¿no? Ellos también son parte de la comunidad universitaria. Ahora, dejado de un lado lo que es la educación en el Perú, vamos a hablar lo referente al patrimonio cultural de la nación. Este tema es muy importante. En el patrimonio cultural de la nación, eso lo habla el artículo 21, y cita que los yacimientos o restos arqueológicos, ojo, aclarando, construcciones, monumentos, lugares, también incluyen documentos bibliográficos y archivos son objetos artísticos y de testimonio de valor histórico, son declarados bienes culturales. Todos ellos, lo que he mencionado. Estamos hablando de la cerámica, los textiles de Paracas, lo que vendría a ser las cerámicas de Mochica, todo lo que es parte del patrimonio nacional, son declarados bienes culturales, lo que hicieron los antiguos peruanos. Ahora, son patrimonio cultural de la nación independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Todos ellos están protegidos por el Estado. O sea, puede haber museos privados, sí, pero los objetos que están allí exponiéndose, si son exclusivamente de testimonios
de antiguos peruanos pertenecen a los bienes nacionales y son patrimonio, son bienes culturales. La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio, o está legislado. Fomenta conforme a ley la participación privada en la conservación. Por eso hay muchos privados, o en otras palabras, museos y personas, ONGs o asociaciones privadas que ayudan a fomentar el cuidado. Ayuda mucho en su conservación, en su restauración, exhibición y difusión del mismo, ¿no? Con la finalidad de la restitución en el país, cuando quiere y puede haber sido también en algún momento de manera ilegal, esto puede ser reclamados para ser trasladados al interior del país o a lo que ha regresado a la patria de estos bienes que lamentablemente en algunos casos son llevados por extranjeros, ¿no? Caso de Jairam Bingham y Machu Picchu. Otro. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es el Estado y el trabajo, ¿no? Para culminar estos datos, ¿no? Ahora, el trabajo es importante porque en el Perú lo garantiza en sus diversas modalidades. El objetivo real del Estado es la atención prioritaria del trabajador, ¿no? En cual lo protege especialmente a la madre trabajadora, al menor de edad, que también está prohibido de trabajo, pero en algunas disposiciones el menor puede trabajar después de los 14 años adelante. Y también apoyan a los que están impedidos, a los que no pueden trabajar, ¿no? Y hay unos trabajos para ellos de manera más ordenada. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de sus derechos constitucionales. No se puede desconocer y rebajar la dignidad del trabajador. Eso está en la Constitución política. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Esto es importante que tú tienes que saber porque el Estado sí garantiza el trabajo en base a la Constitución. Y hay algunos también artículos que son importantes como los derechos del trabajador que están en el artículo 24. ¿Qué es lo que cita? ¿No? El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa, es decir, justa y suficiente, que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Aquí hablamos de lo que es el sueldo. El pago de la remuneración de los bienes o beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier obligación del empleador. La remuneración mínima lo regula el Estado, eso hay que saberlo, ¿no? Con participación de organizaciones representativas de trabajadores. Acá estamos hablando de la CONFIEC, ¿no? O también algunos empleados que están ordenados. Podría ser los sindicatos, ¿no? La CGTP o en el caso de los profesores el SUTEC. Ahora, en el artículo 25 de la Constitución habla sobre la jornada ordinaria de trabajo. La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas en el Perú, ¿no? Lo mismo que sucede en algunos lugares del mundo. 48 semanal, acá estamos hablando de lunes a sábado para que sean 48. Si es 40 de lunes a viernes. Como máximo, ¿no? 48 semanal. En caso de las jornadas acumulativas, el promedio son horas trabajadas por un periodo y corresponden a lo que es un tope máximo. Ahora, los trabajadores tienen derecho a un descanso semanal, ¿no? En ningún momento en la Constitución dice de que tiene que ser el domingo. Dice un descanso a la semana, ¿no? Y lógico es remunerado, ¿no? También hay una compensación y un disfrute de su tiempo y en base a los convenios también que puede haber en lo que es el trabajo con el empleador con el empleado. Ahora, para dejar de un lado todo ello y para finalizar vamos a leer el artículo 28 que tú tienes que saber que es importantísimo sobre los derechos colectivos del trabajador. Tiene derecho a la sindicación, es decir, formar sindicatos, ¿no? Para proteger los beneficios y el trabajo de los empleados. Y también a la negociación colectiva, ¿no? Que pueden hablar empleador y empleado para negociar cómo debe ser el acuerdo. Derecho a huelga, ¿no? El Estado reconoce los derechos, especialmente de sindicación y negociación colectiva y la huelga, ¿no? La huelga es la protesta que a veces hacen los empleados con la finalidad de reclamar un justo derecho, ¿no? En base al trabajo. Fomentar la negociación colectiva y promover especialmente la solución pacífica, ¿no? Esto es importante para no llegar al boicot o no llegar también a lo que lamentablemente otros ven con el caso de una destrucción, ¿no? El sabotaje, ¿no? Y luego, aquí también ayuda mucho que el Estado está a favor de una solución pacífica a estos conflictos laborales y también una convención colectiva en base a lo que es el aspecto jurídico, es decir, todo se tiene que regular en base a la ley peruana. Bien, hemos hablado de derechos sociales y económicos. Espero que te haya servido esta información breve y precisa. Conmigo será hasta un siguiente video. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau.